Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Bienvenidos a una nueva sesión de Pediatría General. Muchísimas gracias a los que me acompañan hoy en el auditorio y a los que nos conectan de forma virtual. Y hoy nos vamos al mundo de la endocrinología pediátrica para hablar de un tema muy importante y es el enfoque del niño con hipoglicemia. Y es muy importante por muchas razones, pero quizás la principal es que la glucosa es la principal fuente de energía del cerebro. Y por eso la hipoglicemia es una de las urgencias metabólicas endocrinas más importantes y más frecuentes. Además, recuerden que la hipoglicemia en sí no es un diagnóstico, sino que es algo sindromático. Y una de las cosas importantes es poder buscar la causa, y la charla de hoy está enfocada en gran medida a saber qué es y hacer un enfoque para encontrar la causa y dar el mejor tratamiento posible. La charla va a estar dada por la doctora Joana, que es residente de pediatría de primer año, rotando en la sala de pediatría general. Le agradecemos la presencia de la doctora Matallana, profesora de la Universidad del Valle, endocrinóloga pediatra y nuestra jefe de departamento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Joana, muchas gracias. Bueno, buenos días. Para empezar, vamos a iniciar por el caso clínico. Consiste en un lactante de 8 meses de edad. Dentro de los antecedentes perinatales tenemos que la edad tenía la edad materna era de 20 años, tuvo 8 controles prenatales, el perfil de TORCH negativo, fue cesárea por una preeclampsia severa, en las ecografías no venía ninguna alteración, fue un embarazo controlado. Al nacer fue un término de 39.3 semanas, un peso de 4.320, dando grande para la edad gestacional en un percentil 99, una talla de 54 centímetros, un perímetro cefálico de 36 centímetros y un Apgar bien. A los 6 días de nacida es remitida como urgencia vital por somnolencia, hipotonía, dificultad respiratoria, succión débil y fiebre. Entonces, ante este cuadro clínico, ¿qué sospecha diagnóstica tenemos y qué exámenes solicitaríamos? Empecemos por los estudiantes, los E4. ¿Alguno? E5. Uh-huh. Una sepsis, ¿qué más? Tenemos una paciente con ingesta deficiente, pues lo primero que pensaría es que puede ser una hipoglicemia. Okay. ¿Algún residente? Está muy tímido la muchacha. Sí. Dale, Pipe. No, pues, primero, ahí está recién nacida todavía, ¿no? Uh-huh. Pues, sí o sí, pues, glucometría se va. Y también, pues, le pediría también lo de la sepsis, hemofluctiva, sección natal y pedatoria como una sepsis. Y, o sea, lo de una sepsis natal tardía y una glucometría, obviamente, pues, para ver si no hay algo que hay que tratar ahí. Entonces, esta paciente al ingreso, la glucosa fue de 12 miligramos decilitros, le tomaron una insulina también en ese momento, 30 unidades por litro y unos electrolitos completamente normales. Fue tratada como una hipoglicemia de difícil manejo, requirió flujos metabólicos hasta de 13 miligramos kilominutos. Cada vez que intentaban descender el flujo metabólico, pues hacía hipoglicemias sintomáticas dadas por convulsiones tónico-clónicas. Tuvieron la necesidad de iniciar manejo con diazóxido a 15 miligramos por kilo asociado a hidroclorotiazida, dado a que en el centro donde estaban no contaban con exámenes especializados, fue remitida a clínica en Banaco por esa hipoglicemia prolongada, difícil manejo, hiperinsulinismo refractario al tratamiento. Allá le iniciaron manejo con otriotides y realizaron estudios de extensión, dentro de los cuales tenemos un exoma y un PET scan. El resultado del exoma pues muestra una variante homocigota específicamente en el gen ABCC8, que es una variante asociada a un hiperinsulinismo, que hablaremos un poco más de eso más adelante,
y en el PET scan pues no se encontró ninguna lesión focal o difusa a nivel pancreático. Entonces, le damos inicio a la charla, enfoque de hipoglicemia en pediatría. Aquí está un poco de la agenda de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, la hipoglicemia en pediatría se convierte, es un tema de gran relevancia clínica porque es una urgencia metabólica y endocrina. Los niños y los lactantes, su principal sustrato para la función cerebral es la glucosa. Ellos tienen un mayor requerimiento de reservas energéticas, tienen unas pocas reservas de glucógeno, lo que los hace más susceptibles a hipoglicemias. Además de esto, los lactantes y niños pequeños tienen una tasa de utilización de la glucosa de 2 a 3 veces mayor por kilo que los adultos, es decir, tienen una mayor proporción cerebro-peso corporal. Entonces, ese mayor requerimiento energético sumado a las pocas reservas de glucógeno y esta mayor relación cerebro-peso corporal los hace más susceptibles a las hipoglicemias. Entonces, no debemos tomar una cifra de glucosa baja simplemente como algo que tenemos que tratar en el momento agudo, sí, pero debemos enfocarlo también por la parte de que debemos encontrar esa etiología para así pues darle un mejor manejo a nuestro paciente. Importante para hablar de este tema, la homeostasis de la glucosa, pues tenemos dos estados basales fisiológicos, cuando comemos y cuando estamos en estado de ayuno. Cuando comemos, obviamente la glucosa se va a elevar, como mecanismo pues también va a aumentar la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, para que así esa glucosa llegue a cada uno de los tejidos periféricos. Se van a activar mecanismos como lo son la glucogénesis, la lipogénesis y la producción hepática de glucosa. Entonces, la glucogénesis consiste en que esa glucosa se va a reservar en forma de glucógeno a nivel hepático. Y la lipogénesis consiste en que esa glucosa se va a depositar en los tejidos adiposos, se va a convertir en grasa para reservas energéticas posteriormente. Toda esta red metabólica y hormonal también va a estar controlada por hormonas contrarreguladoras. Dentro de estas tenemos la epinefrina, el glucagón, el cortisol y la hormona del crecimiento. Entonces, cuando estamos en estado de ayuno, es decir, que hay un periodo de tiempo donde no hay ingesta, lo que va a suceder es que pues va a haber una disminución de la insulina, se van a activar esas hormonas contrarreguladoras como la epinefrina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento, y pues van a suceder otra serie de procesos como lo es la glucogenólisis, que consiste pues esa reserva de glucógeno hepático ahora va a pasar a ser glucosa, la gluconeogénesis, que es que a partir de otros sustratos como lo son los aminoácidos, la alanina, el lactato, el piruvato y en menor medida el glicerol, a partir de esos sustratos pues se va a crear glucosa. La lipólisis, que es que en esas reservas de grasa que teníamos, pues ahora se van a convertir en sustrato energético y este proceso pues va a generar unos ácidos grasos libres que a nivel hepático va a suceder la cetogénesis, que es que a partir de esos ácidos grasos libres se van a convertir en cuerpos cetónicos. Entonces, si pues falla alguno de estos mecanismos que ya he hablado previamente, es decir, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, la cetogénesis, pues van a suceder estos estados de hipoglicemia. Entonces, tenemos la definición operativa de la hipoglicemia, es que es una concentración de glicemia lo suficientemente baja para producir signos y síntomas compatibles con disminución de la función cerebral. Pero hay mucho debate en torno a tener una cifra establecida para la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que
esa función cerebral, cuando hay una hipoglicemia, no solamente va a estar determinada también por todos esos sustratos que se utilizan, como ya lo hablé, como es la alanina, el piruvato, el glicerol. Entonces se hace pues difícil determinar cuál es esa glicemia plasmática determinada que puede ocasionar una disminución en la función cerebral. Entonces, por eso en adultos ellos se atrapan mucho por la parte de la triada de Whipple, y nosotros lo acogemos también para niños mayores que pueden expresar síntomas o nos pueden comunicar mejor cómo se sienten. La triada de Whipple consiste en signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, una cifra de glucosa baja y una situación que revierta tras la administración de la glucosa, sea oral o endovenosa. La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica varían mucho, pero la cifra pues más establecida para hablar de hipoglicemia es una cifra menor a 47 miligramos decilitros o 2,6 milimol por litro. Hablamos de una glucosa grave o hipoglicemia grave cuando está a niveles de 36 miligramos decilitros, y extremadamente baja cuando está en menores de 27 miligramos decilitros. En pacientes con diabetes mellitus estos valores cambian un poco porque pues ellos sí pueden hacer hipoglicemias más graves, y tomamos el valor de hipoglicemia para menor de 70 miligramos decilitros. En los neonatos esto cambia un poco. ¿Por qué? Porque a nivel fetal pues hay un paso de la glucosa transplacentaria hacia el feto, pero en el momento que ellos nacen hay un nadir cuando pues se corta ese cordón umbilical y puede haber un descenso de hasta 25 miligramos decilitros. Entonces dentro de esas primeras 48 horas de vida ellos realizan una hipoglicemia neonatal transitoria, que va a ser un fenómeno que es adaptativo, fisiológico y que va a resolver de manera espontánea. Entonces no se va a considerar patológico. Acá abajo tenemos pues los valores que considera la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. La Academia Americana de Pediatría se va por unos valores un poco más bajos. Se dice que se habla de hipoglicemia cuando entre las 0 y 4 horas están menores de 25 miligramos decilitros, en las 4 y 24 horas menores a 35, en 24 a 48 menores de 45 y mayores de 48, pues ya el neonato debe alcanzar por lo menos una glicemia de 60 miligramos decilitros. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica es un poco más permisiva y se van por unos valores dentro de las menores de 24 horas, menor a 50, y pues ya cuando alcanza las 48 horas, por lo menos unos valores de 60 miligramos decilitros. Pero que recién nacidos necesitan un cribado, es decir, que hay que hacerle por lo menos una glucometría de control, pues esos recién nacidos que son pretérminos, los que son grandes para la edad gestacional, los postérminos incluso también, todos esos neonatos que tienen alguna anoxia perinatal, como lo es la asfixia perinatal, un Apgar bajo, que la mamá haya sido sometida a algún estrés como una preeclampsia o una eclampsia, esos neonatos que tienen restricción del crecimiento intrauterino, en los que se haya documentado que la mamá haya requerido uso de destroza por lo menos antes de la cesárea o el parto, que la mamá haga uso de drogas como lo son el propanolol y las sulfonilureas. ¿Y en qué recién nacidos debe descartarse hiperglicemia persistente? Se habla de hiperglicemia persistente cuando ya pasó ese periodo fisiológico de las primeras 48 horas, que es transicional, y pues el neonato ya persiste con cifras menores de 60 miligramos decilitros. Pues en estos bebés debes hacerse otros estudios para aclarar etiologías. Entonces, para hablar un poco acerca ya hablamos de la triada de Whipple, ahora vamos a hablar específicamente de esos signos y síntomas de hipoglicemia. Lo dividimos como síntomas autonómicos y síntomas neuroglicopénicos.
Dentro de los síntomas autonómicos son esos producidos por la activación del sistema nervioso simpático y de la médula suprarrenal. Entonces, pues a la activación de sustancias como la adrenalina, la epinefrina, vamos a tener síntomas como lo es la taquicardia, la ansiedad. En menor medida la acetilcolina, vamos a tener síntomas como náuseas, vómitos, dentro de otros vamos a tener temblor, debilidad, sudoración, entre otros. Y cuando hablamos de esos síntomas neuroglicopénicos, pues cuando ya ese cerebro está sensando esa baja de glucosa, pueden suceder síntomas como lo es la cefalia, la irritabilidad, la confusión mental, letargia, cansancio, alteraciones visuales, somnolencia, hipotermia, incluso puede haber pérdida del conocimiento o convulsiones, y se habla de cuando hay ya hipoglicemias muy graves, es decir, cifras extremadamente bajas, puede incluso suceder focalizaciones neurológicas. Se habla incluso que puede ocasionar parálisis de los nervios craneales. Entonces, dentro de este abordaje diagnóstico es importante realizar una buena historia clínica, tener claro cuáles son todos esos antecedentes maternos y familiares, si hay alguna historia hereditaria o familiar de algún hiperinsulinismo monogénico, hereditario, si hay presencia de consanguinidad, porque también se convierte en un factor de riesgo para algunas etiologías. Como ya lo había hablado previamente, si hay alguna noxa perinatal, asfixia, Apgar bajo, tener claro en qué momento sucede la hipoglicemia, es decir, el tiempo que pasó, si fue después de la ingesta de cierto tipo de alimento, si el paciente ya lleva un ayuno prolongado, si hay algún síndrome dismórfico, hay características a nivel fenotípico que nos pueden indicar o nos puede llevar a ciertos diagnósticos, como cuáles, como defectos en la línea media, defectos umbilicales, la macrosomía, las organomegalias, específicamente la hepatomegalia, que está relacionada con defectos en la glucogenosis, y importante hacer un examen neurológico completo. Entonces, algunos hallazgos destacables dentro de la exploración física: en pacientes con genitales ambiguos debemos descartar hiperplasia suprarrenal congénita. En aquellos pacientes con hallazgos como lo son el micropene, la malformación mediofacial, nistagmo, criptorquidia y microcefalia, debemos descartar algunos déficits hormonales hipofisiarios. Hay un síndrome muy característico que es macrosomía, macroglosia y hernia umbilical, se llama síndrome de Beck-Wiedemann. Entonces, en todos esos pacientes, algún neonato o algún lactante que vemos que nació grande para la gestacional, que tiene una macroglosia, que tiene una hernia y está haciendo hipoglicemia, pues sí se hace necesario unos estudios de extensión mucho más precisos, como los exomas, pues para diagnosticar. En pacientes que presentan taquipnea es importante descartar errores innatos del metabolismo. Estos pacientes que hacen hiperinsulinismo transitorio o incluso persistente pueden estar asociados a alteraciones cardíacas congénitas. Por eso vemos que muchas veces los hijos de mamá diabéticas les hacemos glucometrías y también le mandamos ecocardiograma, porque pues también tiene cierta relación. En pacientes que estén con hiperpigmentación, la doctora Matallana nos hacía un ejemplo de que, por ejemplo, esos pacientes que van a playa y en esas áreas que están cubiertas, pues también hay una hiperpigmentación, pues también podemos sospechar lo que es la enfermedad de Addison. Pacientes pequeños para la edad gestacional o con restricción de crecimiento intrauterino pueden cursar con hiperinsulinismo transitorio, que ya lo hablé previamente. Dentro de otros hallazgos en la exploración física podemos tener talla baja, fallo de Medro. La talla baja está relacionada con hipopituitarismo y deficiencia en la hormona de crecimiento. La falla de Medro con algunas metabolopatías. La hepatomegalia, que ya lo había mencionado previamente, está relacionada principalmente con trastornos en la
gluconeogénesis, como la glucogenosis, la 1, la 3, la 6, la galactosemia, la intolerancia a la fructosa, dentro de otros. Entonces, dentro de las causas de la hipoglicemia son muy variadas y para hacer como un enfoque, las podríamos dividir según la edad, según el tiempo de ayuno o ingesta y según el mecanismo de la producción. Según la edad, dentro de los primeros 2 años de vida, los hiperinsulinismos es la primera causa en estos pacientes, seguido de algunos déficits enzimáticos o deficiencias en las hormonas contrarreguladoras como lo es el hipopituitarismo. En las edades entre 2 y 8 años, la causa más frecuente va a ser la hipoglicemia cetósica idiopática de la infancia, que es la que está más relacionada con el ayuno. Y en los mayores de 8 años podemos encontrar hepatopatías, intoxicaciones y la causa más delimitada son los adenomas, insulinomas pancreáticos relacionados o no a neoplasia endocrina. Según el tiempo de ayuno o la ingesta, podemos clasificarlo como los dependientes de ayuno o los que suceden postprandiales. Entonces, cuando hay ayunos cortos de 4 a 6 horas y el paciente presenta hipoglicemia, podemos sospechar algunos defectos en la glucogenólisis o en la gluconeogenia. Cuando hay ayunos un poco más prolongados de 8 a 12 horas, hablamos pues de la hipoglicemia cetósica del ayuno. Y dentro de las postprandiales, si el paciente, por ejemplo, toma leche y postprandial sucede una hipoglicemia, podría estar relacionado con galactosemia o alteraciones en el metabolismo de los ácidos orgánicos cuando se expone a azúcar, fructosa y presenta una hipoglicemia, podría estar relacionada a fructosemia. Cuando ahí está expuesto a proteínas, se habla de hiperinsulinismo hiperamonémico, y el dumping, que está relacionado con pacientes que tienen cirugías, como por ejemplo esos pacientes que tienen gastrostomía en los adultos, la bariátrica, y esto se da porque hay un vaciamiento muy rápido de esos hidratos de carbono al nivel de duodeno, que va a ocasionar posteriormente un pico de insulina y una hipoglicemia. Dentro de las etiologías relacionadas con el mecanismo de la patogenia, tenemos cuando hay un aumento en la utilización periférica de glucosa, pues tenemos todos los hiperinsulinismos. Estos están delimitados por mutaciones específicas. También tenemos el hiperinsulinismo adquirido, dentro de los cuales tenemos los que son inducidos por drogas, pacientes que pues se pasaron de la dosis de insulina o están consumiendo sulfonilureas, pues puede suceder un hiperinsulinismo adquirido. El dumping, que ya hablé previamente, también es un claro ejemplo de hiperinsulinismo adquirido. También tenemos la alteración del metabolismo del glucógeno, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la deficiencia de glucógeno sintetasa, la glucogenosis tipo O, y pues algunas alteraciones específicas a nivel de las enzimas que están en los procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis, la glucosa 6-fosfata, la fosforilasa hepática, la fosforilasa quinasa. Por otra parte, también tenemos la disminución de la gluconeogénesis, también con enzimas específicas que actúan en el mecanismo fisiopatológico de esta. Las alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos o de las carnitinas, tenemos la deficiencia del transportador de carnitina, las alteraciones primarias en la cetogénesis o las alteraciones primarias en la cetólisis. Dentro de otras, pues también podemos sospechar las causas iatrogénicas. Ya hablé un poco, pues, cuando hay una sobredosis de los fármacos que son hipoglicemiantes, y hay algunas otras causas como hepáticas, intestinales, e incluso los defectos en los transportadores de glucosa, como los GLUT1, que debemos sospecharlo cuando tenemos un paciente que está presentando signos o síntomas de hipoglicemia, pero le hacemos la glucometría y pues una glucometría normal, pues hay que sospechar
defecto en los transportadores de glucosa y se hace necesario hacer una punción lumbar para mirar cómo está la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para hacer un diagnóstico, pues tenemos que tomar claramente una glucosa. Lo que tenemos más a la mano es obviamente los glucómetros, pero se dice que no es un método muy preciso o específico, puede darnos cifras o valores 10 a 15% menor de lo que realmente está, pero es lo que tenemos a la mano para hacer el diagnóstico, sospecharlo y pues posteriormente sí hacer una glicemia, que es lo más fidedigno. Entonces, ante un paciente que nos hace síntomas sugestivos de hipoglicemia, que ya los hablamos previamente, le hacemos una glucometría. Si esa glucometría sale menor a 40, pues muy sugestiva de que sí está haciendo una hipoglicemia y tendríamos que mandar la glucosa con muestra crítica, que lo voy a hablar ahora. La muestra es claro que debe recogerse sin llanto, sin torniquete, sin aire. ¿Por qué? Porque muestras como el lactato y el amonio se pueden alterar si hay torniquete al tomar esta muestra. Entonces, en este paciente que ya tenemos que la glucometría nos salió menor de 40 y nos está haciendo síntomas neuroglicopénicos o autonómicos, hay que tomar muestra crítica. Dentro de los exámenes que tenemos en esta muestra crítica, los podemos separar los que son de química, hormonas, del metabolismo de las grasas y en orina. Los más importantes en ese momento van a ser glucosa, lactato, amonio, insulina, péptido C, cortisol, hormona de crecimiento, el beta-hidroxibutirato y los ácidos grasos libres. Los otros pues podrían tomarse después. Lo ideal, si se pueden tomar en ese momento, muchísimo mejor, pero los más importantes son estos. Entonces, en ese paciente con clínica evidente de hipoglicemia, que tomamos pues esa muestra capilar de glucosa y nos salió baja, con solo glucosa y cuerpos cetónicos, es decir, beta-hidroxibutirato, nosotros podíamos direccionar la etiología o el diagnóstico. Entonces, si tenemos glucosa baja, no cetóxica, es decir, que beta-hidroxibutirato está bajo, podríamos sospechar hiperinsulinismo, defectos en la beta-oxidación. Si es cetóxica, podríamos sospechar que es de causa idiopática, metabólica o hay un defecto en la contrarregulación. Si tenemos pacientes con una glucosa normal y cuerpos cetónicos normales, podríamos sospechar déficit en la GLUT1, que ya lo hablé previamente, pues habría que hacer punción lumbar y mirar cómo está la glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y si tenemos una glucosa normal, pero hipercetóxica, es decir, que el beta-hidroxibutirato está alto, podríamos sospechar déficit de cetólisis. Entonces, esto sucede en ese paciente pues que nos hace síntomas y que le tomo la glucosa y está baja, pero ¿qué pasa? Pues si no alcancé a tomar esa muestra crítica, pero sí necesito hacer un diagnóstico, existen dos pruebas, que es la prueba de ayuno y la prueba de glucagón. La prueba de ayuno siempre se debe realizar con un entrenamiento previo, con un manejo previo, que consiste en que 3 días previos el paciente debe consumir una dieta rica en carbohidratos para saturar todos esos depósitos hepáticos de glucógeno. Se debe hacer de manera hospitalaria, se debe garantizar un acceso venoso periférico y se recomienda no realizar en pacientes que tienen sospecha en el trastorno de la beta-oxidación, porque puede ser peligroso. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ayuno que deben demorar estos pacientes para realizar este estudio? En los menores de 6 meses no está recomendado, sí se podría hacer en ciertos casos, pero por lo general no está recomendado. En menores de 2 años se habla de 6 a 8 horas de ayuno. Dentro de los 2 a 10 años se habla de 8 a 16 horas de ayuno, y mayores de 10 años se tienen que someter a 16 a 24 horas de ayuno, y esto se debe hacer en el día preferiblemente. Entonces, preferiblemente este estudio se debe realizar en el día, en la mañana, que el paciente tenga pues su acceso venoso periférico, debe cumplir pues sus horas de ayuno. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar
una glucometría cada 1 hora. Si esa glucometría sale menor de 50 o menor de 40, mandamos enseguida esa muestra, tomamos la muestra crítica con los estudios que ya dije previamente. En cambio, pues si no, la glicemia capilar no es menor a 50, deberíamos seguir haciendo el estudio hasta que termine pues las horas de ayuno, pero si en algún momento el paciente se inestabiliza o demás, pues habría que suspender el estudio enseguida y pues corregir la hipoglicemia, ya sea con destrozados, con bolo destroza o con líquidos destrozados. Entonces, el test termina cuando tenemos síntomas, tomamos la glucometría, está menor de 50 y mandamos a muestra crítica, o cuando ya terminamos pues efectivamente las horas de ayuno y no sucedió. Aquí está un poco cerca de todos esos exámenes que tomamos en la muestra crítica. Y la segunda prueba es la prueba del glucagón, que consiste en, por lo general las realizamos en esos pacientes que ya están siendo sometidos a esa prueba de ayuno, hacen una hipoglicemia, tomamos la muestra crítica, la mandamos, en ese momento le administramos glucagón al paciente. Se habla de una dosis de 0,03 a 0,1 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo de glucagón, puede ser por vía intramuscular o intravenosa. Vamos a tomar una glucometría cada 15 minutos por 1 hora, siempre y cuando pues la situación clínica de nuestro paciente no lo permita, y lo que debería resultarnos es que va a haber una elevación de la glicemia de 30 miligramos por decilitro, es lo que debería suceder, pero si después de administrar el glucagón no hay una elevación, es decir, la elevación es menor a 30, 25 miligramos decilitro, por ejemplo, pues estaríamos hablando de un hiperinsulinismo no cetósico. Acá tenemos algo del algoritmo diagnóstico. Ante un paciente con una hipoglicemia confirmada, tomamos muestra crítica, el beta-hidroxibutirato, es decir, una hipoglicemia no cetósica. Vamos a tomar cuerpos reductores en orina, que también es uno de los exámenes que tenemos en la muestra crítica, pues podemos sospechar galactosemia o intolerancia hereditaria a la fructosa. En este mismo paciente con un beta-hidroxibutirato bajo y está presentando disminución de la insulina, aumento de los ácidos grasos libres, podríamos sospechar un trastorno en la beta-oxidación de los ácidos grasos libres. Por el contrario, si tenemos un aumento de la insulina, pero una disminución de los ácidos grasos libres, podríamos sospechar hiperinsulinismo, que con el examen del péptido C, si tenemos un péptido C bajo, podríamos sospechar una administración exógena de insulina, es decir, una sobredosis. Si encontramos un péptido C que es normal o aumentado, pues si hablamos de hiperinsulinismo endógeno o provocado por antidiabéticos orales. Ante un beta-hidroxibutirato alto, es decir, mayor a 2,5 milimol, hablamos de una hipoglicemia cetósica. Si tenemos una insulina baja y un aumento de los ácidos grasos libres y una disminución de la alanina, podríamos hablar de hipoglicemia cetósica idiopática. Ante exámenes como lactato alto, piruvato, alanina, glicerol, que son sustratos pues que utilizamos en la gluconeogénesis, tendríamos que descartar errores innatos del metabolismo relacionados con la glucogenólisis, la gluconeogénesis y el metabolismo de los aminoácidos. Si tenemos factor de crecimiento insulínico y hormona de crecimiento bajos, cortisol bajo, función tiroidea baja, pues tendríamos que descartar todos esos déficits hormonales, ya sea a nivel hipofisiario, adrenal o a nivel de la tiroides. Tenemos otros estudios, pues obviamente para direccionar la etiología de la hipoglicemia, algunas pruebas que son más específicas,
para valorar lo que es la producción hepática de glucosa, cuando hay sobrecargas de alanina, fructosa, galactosa, algunos estudios funcionales que analizan lo que es la actividad enzimática de las células específicas como linfocitos, fibroblastos, hígado, mucosa intestinal o músculo esquelético. Tenemos también las pruebas de sobrecarga oral de glucosa o alimento mixto, que son de utilidad cuando hay hipoglicemias postprandiales. Tenemos los estudios moleculares ya más específicos para las hipoglicemias que tienen un carácter hereditario. Tenemos la mutación K32.9E, las mutaciones ABCC8, la KCNJ11 en el alelo paterno, que es más relacionada con hiperinsulinismos monogénicos, y la asociada al MEN1. Y dentro de las pruebas imágenes tenemos el PET-TAC, que es utilizado para mirar si hay lesiones focales o difusas a nivel pancreático y si pues es necesario realizar pancreatectomía, ya sea parciales o totales en los pacientes. Tenemos también que ante déficits hormonales podemos realizar algunos estudios de imágenes como lo es la resonancia hipotálamo hipoficiaria o estudios de imagen de las glándulas suprarrenales. Entonces, tratamiento. Tenemos un paciente que nos está haciendo una hipoglicemia moderada sintomático, pero es mayor de 1 año y no tiene ninguna intolerancia a la vía oral, pues podríamos administrar simplemente azúcar, miel por vía oral o un jugo, cualquier sustancia alta pues, en hidratos de carbono que nos ayude a mejorar la hipoglicemia. Pero si ya estamos ante un escenario de una hipoglicemia grave, con deterioro neurológico y compromiso en la deglución, pues sí se hace necesario el uso de los líquidos destrozados. En primera medida, podemos administrar un bolo de glucosa de 2 a 6 cc por kilo. En los neonatos se habla de 2 cc por kilo. Tomar una glucometría 15 minutos posterior a la aplicación de este bolo. Si esa glucometría persiste baja o no ha subido por lo menos unos 35 miligramos de decilitro, podríamos administrar otro bolo, pero si se hace necesaria una infusión continua de glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto o incluso de 6 a 8 miligramos kilo minuto. Cuando ya hacemos uso de una solución destrozada que ya supera los 10 miligramos kilo minutos, pues esto está muy relacionado con hiperinsulinismo. La meta es que lleguemos por lo menos a una glicemia mayor de 70 miligramos de decilitro. Si estamos en esta situación de descompensación aguda y el paciente persiste con la hipoglicemia, podríamos hacer uso del glucagón a una dosis de 5 a 10 microgramos kilo hora en perfusión continua según la respuesta del paciente. Y acá hablamos un poco de los medicamentos que ya usamos pues, en esas hipoglicemias que son refractarias, que están muy relacionadas con hiperinsulinismo. Tenemos el diazóxido, que es un medicamento que está asociado a los canales de potasio dependientes de ATP. Se usa una dosis de 5 a 15 miligramos kilo día. Este medicamento puede producir hirsutismo, en los neonatos puede hacer mucha retención hídrica, por eso por lo general en neonatos lo asociamos a hidroclorotiazida. Si el paciente persiste con hipoglicemia luego del uso del diazóxido, se habla de que hay un fracaso con el diazóxido cuando ya tenemos por lo menos 5 días con diazóxido a dosis tope y el paciente no mejora, pues ya podríamos hacer uso de análogos de somatostatina como el octreotide. Se usa una dosis de 2 a 20 microgramos kilo día cada 6 a 8 horas. Dentro de los efectos adversos de este medicamento tenemos la taquifilaxia, la colelitiasis. En los neonatos está muy relacionado con enterocolitis aguda necrotizante. No está muy recomendado en menores de 2 meses. Los medicamentos que tenemos abajo pues se usan en situaciones específicas cuando hay etiologías claras con respecto a los síntomas del paciente y paraclínicamente cuando tenemos insuficiencia suprarrenal.
pues la hidrocortisona es el mejor manejo. Cuando ya tenemos diagnosticado un déficit en la hormona de crecimiento, podríamos utilizar somatotropina. ¿Qué recomendaciones nutricionales podríamos darle a estos pacientes con enfermedades específicas? Principalmente que evitar los ayunos prolongados, sirve pues en casi que todas las etiologías, e incrementar un poco el uso de la ingesta de los hidratos de carbono. En esos pacientes con glucogenosis tipo 1, a veces se hace necesario la administración continua, ya sea por sonda o por gastrostomía, polímeros de glucosa o maltodextrina, principalmente el almidón de maíz. En pacientes con alteraciones de la beta-oxidación o la cetogénesis, la recomendación es que la dieta tiene que ser pobre en grasa y evitar ácidos grasos endovenosos, como por ejemplo lo de las nutriciones parenterales. En aquellos pacientes que tienen un déficit de GLUT1 en los canales de GLUT1, ellos se benefician mucho de lo que es la dieta cetogénica. Cuando ya identificamos alteraciones como la fructosemia, pues estos pacientes deben evitar el azúcar de mesa, las frutas, la miel o incluso los jarabes que dentro de sus excipientes pues tienen fructosa. La galactosemia, evitar alimentos y fármacos que son ricos en galactosa o lactosa. Aquí hablamos un poco acerca de los criterios diagnósticos del hiperinsulinismo. Entonces, ante un paciente que requerimos flujos altos, una tasa de infusión de glucosa baja y persiste con esas cifras de glicemias menores a 50 miligramos decilitro, con una insulina, un péptido C detectables o elevados, unos cuerpos cetónicos de beta-hidroxibutirato que están suprimidos o bajos, unos niveles de ácidos grasos libres que están suprimidos o bajos. La amonemia puede estar normal, pero hiperinsulinismo hiperamonémico puede estar aumentado. Los niveles de hidroxibutiril-carnitina pueden estar normales. El nivel urinario de 3-hidroxiglutarato puede estar normal. ¿Qué datos sostienen que estamos ante un diagnóstico de hiperinsulinismo cuando está siendo pues dudoso o difícil? Que se hace necesario la administración de sustancias como glucagón, el uso de diazóxido, triótides y demás sustancias, pues cuando estos pacientes ya llevan una hipoglicemia que está siendo refractaria al tratamiento. Aquí hablamos un poco acerca del hiperinsulinismo congénito. Es la causa más frecuente de hipoglicemia grave, recurrente y persistente del periodo neonatal. Se dice que tiene una incidencia alrededor de 1 en 28.000 a 1 en 50.000 en la población general. En poblaciones cosanguíneas se dice una incidencia de 1 en 3.000. Es una enfermedad que puede tener variantes en su presentación clínica, histológica y genética. Cuando hay una lesión a nivel focal o difusa a nivel pancreático, pues también nos puede ocasionar un hiperinsulinismo congénito y va a estar muy relacionado con esas mutaciones específicas en los genes ABCC8 y KCNJ1, ya sea en homocigosis o heterocigosis, con un patrón de herencia recesiva. Está muy relacionado con el diagnóstico de hiperinsulinismo congénito, y lo que sucede pues que hay una alteración en la sensibilidad de esas células beta pancreáticas, van a aumentar los niveles de insulina, va a aumentar la captación de glucosa y su producción, y pues va a suceder por ende un hiperinsulinismo. Entonces, ante ese paciente que tenemos con hipoglicemia, un hiperinsulinismo que está confirmado, deberíamos realizarle un estudio molecular, puede ser un exoma o un estudio de los específicos en los linfocitos, en los genes ABCC8 y KCNJ11. Podríamos clasificarlo en un hiperinsulinismo que está teniendo respuesta al diazóxido o que no tiene respuesta al diazóxido. Dentro de esos que tienen respuesta al diazóxido, tenemos que mirar si esa mutación está en heterocigosis
o en homocigosis. Si estamos ante una mutación que está en heterocigosis, pues podríamos hacerle seguimiento a ese paciente y valorar según su evolución si podríamos retirar el tratamiento o ir haciendo descensos poco a poco. Si es un paciente que no nos responde al diazóxido y la mutación es en homocigosis o heterocigosis compuesta, se hace necesario la valoración histológica. Entonces, si tenemos una respuesta positiva, hay que hacer seguimiento, consejo genético y de neurodesarrollo, pero si hay una respuesta negativa a esos medicamentos como lo es el octreotide, luego de ya haber utilizado el diazóxido, podríamos pensar que ese paciente se podría beneficiar de una pancreateotomía subtotal, y pues en pacientes que tienen mutación en heterocigosis, con una mutación somática en esos genes, específicamente en el alelo materno, o que no hay una mutación que esté identificada, se hace necesario el uso de el PET scan, y si encontramos una alteración focal, tendríamos que hacer una resección de esa lesión a nivel focal, o si ya encontramos una lesión difusa a nivel pancreático, tendríamos que valorar si tiene respuesta o no a los análogos de somatostatina como el octreotide. Si tenemos una respuesta negativa, pues ese paciente se podría beneficiar también de una pancreatectomía, y si tenemos una respuesta positiva, pues podríamos hacerle seguimiento y valorar según evolución si podríamos retirar poco a poco el manejo. Entonces, dentro de las conclusiones que tenemos de este tema, la hipoglicemia, pues claramente es un tema de relevancia clínica porque es una urgencia metabólica, endocrina y neurológica. El enfoque va a ser dependiendo de la edad, el contexto del paciente y el patrón bioquímico. Tenemos que tener claro cuáles son esas hipoglicemias que pueden ser transicionales, como por ejemplo en las primeras horas del neonato o cuando ya hablamos de una hipoglicemia persistente. La división si es una hipoglicemia cetósica o no cetósica, la importancia de la muestra crítica para hacer un diagnóstico posterior de la etiología de la hipoglicemia, y que el hiperinsulinismo debe reconocerse de manera temprana debido a que puede ocasionar secuelas o daños neurológicos permanentes en los pacientes. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni. Es una muy buena presentación. Gracias por compartirla con nosotros. Y antes de las preguntas generales y las observaciones generales del auditorio, siempre la profe Magdalena para que nos dé sus observaciones y si es necesario puntualizar algunos conceptos importantes. Profe, bueno, felicitaciones, una revisión muy completa. Pues si nos limitamos al caso clínico, vemos que era un niño macrosómico. Entonces debemos recordar que la hormona que hace crecer los bebés es la insulina, no la hormona de crecimiento. Siempre que nos encontremos con un bebé macrosómico, debemos sospechar que estuvo sometido a un hiperinsulinismo fetal. El hiperinsulinismo fetal puede ser por mamá con diabetes gestacional o porque el bebé está produciendo mucha insulina. Entonces siempre estar preparados para una hipoglicemia neonatal temprana en un niño macrosómico. Este bebé la hizo a los 6 días, posiblemente la tuvo antes y nadie le revisó la hipoglicemia y consultó por la fiebre. Pues ahí nosotros supimos si estaba infectado o no, pero nos enfocamos en hipoglicemia. Este bebé debía estar haciendo hipoglicemia hacia rato. Con la definición de la hipoglicemia en neonatos, en niños, lo que comentó sobre el criterio de la Asociación Americana de Pediatría y la Sociedad de Endocrinopediatría, y de acuerdo a la definición de cuáles son las manifestaciones neurológicas, en adultos voluntarios les indujeron hipoglicemia con insulina y les hicieron emisión de positrones cerebral para ver en qué momento el cerebro empieza a sufrir. Y la cifra en que encontraron que el cerebro empieza a sufrir es cifras de 50. Y ese estudio lo hizo Ana María Arbeláez, que es egresada nuestra, de aquí de la Universidad del Valle, pero hizo pediatría y endocrinopediatría en Estados Unidos y ahora es la jefe del Servicio de Endocrinología Pediátrica en Missouri.
Entonces, no hay un estudio parecido en niños, pero en adultos definitivamente se sabe 50. Que 50 el cerebro ya está sufriendo esa cifra. Entonces, ¿cómo lo podemos extrapolar a los niños? Antes hacíamos, la tría de Whipple tenía 3 niveles, ahora siempre hablamos menos de 50 es hipoglicemia. Lógicamente que en el recién nacido en el primer día, por esa transición no exigimos 50, exigimos el 45, perdón, que tú mencionaste. Pero de ahí en adelante, después del segundo día, todo lo que sea por debajo de 50 es hipoglicemia. Con relación a la prueba que dijiste que se toma la glucometría, es importante recalcar que sí, lo ideal es la glucosa en suero, pero el problema es que para que la glucosa en suero sea confiable, necesitamos inhibidores de la glicólisis en ese suero. El tubito tenga inhibidores de glicólisis, porque en ese tubito que tomamos de sangre hay glóbulos rojos, hay plaquetas y hay leucocitos que consumen la glucosa. Y por cada hora que nos demoremos en procesar, se consume de 10 a 15 miligramos por decilitro la glucosa. O sea que cuando nos llegue el resultado, si se demoró una hora en procesarse, va a ser 10 a 15 miligramos por debajo y no es confiable. Entonces, si en el sitio donde estamos trabajando no hay inhibidores de glicólisis, lo único que tenemos más confiable es la glucometría. En este hospital no hay inhibidores de glicólisis. O sea que aquí tomamos decisiones es con la glucometría. Ahora, también tenemos que fijarnos en el glucómetro. Hay glucómetros que miden en sangre completa. Y hay glucómetros que hacen la equivalencia al suero. O sea, que ¿cuáles son los que nos sirven a nosotros? Los que hacen la equivalencia al suero. Eso depende de la marca del glucómetro. Y el glucómetro en sus instrucciones dicen cuál es el que hace la equivalencia al suero. El que tenemos en este momento en urgencias es definitivamente hace la equivalencia al suero. La hace. O sea, que estamos bien. Y la que lo tenemos en los servicios también. Teníamos el de AUD, que era muy bueno, pero migramos a otra tecnología que son los de Acuchek, que también son buenos. Ellos hacen la conversión a suero en el algoritmo, pero hay otros nuevos que conseguimos en el mercado que no sabemos si es sangre completa, y ahí sí la diferencia de 10 a 15% con la sangre central sí es marcada. Entonces, lo importante es tener seguro si estamos o no ante una hipoglicemia. Todos estos síntomas que mencionaste sugestivos, porque no hay ninguno patognomónico, son todos sugestivos. En el momento de los síntomas es que hay que tomar la glucometría, no una hora después, ni 2 horas, ni antes de darle, ni después de darle glucosa. O sea, en el momento de los síntomas hay que tomar la glucometría. No, la glucometría. Y si la glucometría está por debajo de 50, confirma que la gente tiene hipoglicemia y que los síntomas son por hipoglicemia. Lo que pasa es que en qué ámbito estoy. ¿Estoy en un ámbito de urgencias o estoy en un ámbito en consulta externa? ¿En dónde estoy? ¿O estoy en un colegio? ¿O estoy en una emergencia? Y ya no puedo hacer nada. Porque el siguiente paso ahí es tomar una muestra, la muestra crítica. Pero la prueba de ayuno no la estamos haciendo ya. Es muy traumática la prueba de ayuno. Hospitalizar a un niño para someterlo a ayuno y esperar 7 horas, 8 horas, 6, 12 horas, sin que coma nada. Solo hidratar los líquidos que no tengan carbohidratos. Eso simplemente generar un reto al hígado, a ver qué tan capacidad tiene el hígado de gluconeogénesis y gluconeolisis, que la puede tener, pero puede tener deficiencia de hormonas, no es el cortisol y la hormona de crecimiento, y no podría entonces generar hipoglicemia. Entonces, tendríamos que tomarla en el momento de los síntomas. Esa es la mejor. Y si el paciente dice, es que la historia clínica te orienta mucho si esto es una hipoglicemia de ayuno o esto es una hipoglicemia postprandial. ¿Cuál es la mejor prueba de ayuno? Que el niño se levante por la mañana después de 8 horas sin haber comido, tome una glicemia pre. Si la glicemia pre está normal, está en 70, 80, tuvo toda la noche un ayuno normal sin haber comido nada, y está bien. ¿Qué le está diciendo a usted ahí? Que fisiológicamente el ayuno funciona, no es una hipoglicemia de ayuno. Entonces hay que empezar a buscar las hipoglicemias postprandiales.
Y la nueva, yo creo que me le da en ese momento, es la autoinmune, que es la hirata, la hipoglicemia de hirata, que es la que estamos generando anticuerpos contra la insulina, los atrapamos, y cuando necesitamos que esa insulina funcione, no funciona, pero ella después funciona después cuando ya no hemos comido. Entonces hacemos hipoglicemias postprandiales. Entonces es importante la historia clínica, en qué momento es que el niño está haciendo las hipoglicemias, porque hay hipoglicemias asociadas solo a ejercicio, en niños escolares y preescolares y adolescentes. Podemos tener cada que el niño hace ejercicio, hace hipoglicemia, pero para confirmar glucometría. Eso con relación a aclarar parte de la parte de la muestra crítica, sin recomendar la muestra crítica, además de todas las hormonas que propusiste, todo lo que propusiste, ¿cierto? Entonces, muchas veces tomamos el tubo seco y lo mandamos con la muestra crítica antes de meter glucosa. Y nos llaman del laboratorio 24 horas después y dicen, no alcanzó la muestra, no alcanzó el suero. Y entonces dicen, no, bueno, ¿y qué le procesan? Le procesan lo que ellos consideran que pueden hacer en ese momento. Entonces, realmente, lo que nos guía son las cetonas. Si yo puedo tomar cetonas en ese momento, cetonas positivas, hormona de crecimiento, cortisol, y me voy por ese lado. Cetonas negativas, insulina. Y no necesito pedir hormona de crecimiento ni cortisol. ¿Ya? Entonces, las cetonas se pueden tomar en sangre, beta-hidroxibutirato en sangre, en 30 segundos tenemos el resultado. El único glucométer, esto es un glucométer, el único glucométer que mide las cetonas es el de Auer, lo recogió el hospital. El AQC que tenemos no mide cetonas, ya no podemos medir cetonas en urgencias ni en hospitalización en 30 segundos, no lo podemos hacer, que es el beta-hidroxibutirato. Pero si a usted le llega al paciente de la periferia, donde estuvo en hipoglicemia y allá le metieron líquido endovenoso, lo hidrataron, le pusieron y lo corrigieron la hipoglicemia, y llegó aquí remitido por hipoglicemia. La primera micción después del episodio de hipoglicemia, mándelo para ver si hay cetonas en orina o no. Eso nos ayuda a dirigir cuál es el estudio del paciente. Entonces la clave es ya con eso uno busca todo ese algoritmo que mencionaste, cetonas positivas, cetonas negativas. Cetonas en sangre si tenemos las tiras y el glucométer, si no, la primera micción después del episodio de hipoglicemia para mirar la cetonuria. Y con eso ya se nos diagnostica. El tratamiento específico en este caso, el paciente que tenemos, hemos tenido ya 2 casos, como una niña hace 2 años que duró 1 año hospitalizada, Briana. Ahora tenemos, y ambas fueron con prueba genética confirmada de hiperinsulinismo congénito persistente. Realmente antes éramos más agresivos. No respondía a diazóxido, se iba para cirugía. Se iba para cirugía pancreatectomía, no teníamos el PET scan, se iba para cirugía pancreatectomía el 98%. Eso ha cambiado porque es cambiar una enfermedad por otra. Y que se va para pancreatectomía, el 98% termina en diabetes. ¿Y por qué le hacíamos pancreatectomía? Pues para preservar cerebro, para evitar hipoglicemias, pero aplicar insulina también genera hipoglicemias. Entonces estamos preservando cerebro, no estamos cambiando una enfermedad por otra, más el riesgo de cetoacidosis. Entonces estamos siendo más conservadores para las pancreatectomías. Los sometemos a Opioide, que les va súper bien. Y el sirolimus, el sirolimus también, lo que pasa es que no son aprobados por INVIMA para el manejo de estos niños, pero estamos siendo muy conservadores en tratar de evitar hacer pancreatectomía en los niños que tienen difusa. Y los que tienen focal se operan y se saca la parte focal y circular. Ya no hay que hacer pancreatectomía. Entonces por eso es importante poder medir si es primero hacer el PET scan y la genética y el PET scan para saber si es difuso focal y tomar una decisión, como es el caso de esta paciente que salió difusa, tiene y responde, ella realmente responde, ella no hace hipoglicemia mientras esté recibiendo el medicamento, mientras tenga el diazóxido, mientras tenga el Opioide,
ella se mantiene por encima de 60, 70, por mucho que le falte el diazoxio, los trióxidos queda así. Sí, aunque ya estamos con el otrioti de dosis de 18 microgramos y la dosis tope. No hemos llegado al Sí. dosis que- Ujú. bueno, eso casi de otra conferencia. Profe, algo que creo que es importante, sobre todo para todos, para los estudiantes, es cómo nos recomienda manejar un evento de hipoglucemia aguda. El niño, 20 de glucometría con síntomas, ese diagnóstico, ¿cómo nos recomendaría manejarlo? Si tenemos glucagón, que ojalá lo tuviéramos, ponerle glucagón inmediatamente, porque es más rápido poner glucagón Que no- intramuscular o subcutáneo que por una vena. Y el glucagón de una le va a corregir la hipoglucemia y le va a servir de diagnóstico, porque si sube más de 30 miligramos con relación a la original, a la glucometría previa, se ya se diagnostica hiperinsulinemia de una. O sea, le sirve para tratamiento y diagnóstico. Pero como esas son condiciones ideales, no tenemos el glucagón. De pronto hay que ir a la farmacia a pedirlo y de acá que vayamos a la farmacia y volvamos, era más fácil cogerle una vena. Es decir, cogerle una vena y ponerle a 12 cc por kilo después al 10%. Si no está vomitando, profe, se puede comer. En los niños con diabetes hacemos eso, que es la causa más frecuente de hipoglucemia. Niños con diabetes que están en hipoglucemia por debajo de 70, porque esa es la definición que publicaron y esa es. Se está tolerando la vía oral, 15 gramos de carbohidrato y esperar 15 minutos. Carbohidrato simple, no leche condensada, porque la leche condensada tiene grasa y la grasa hace que el vaciamiento gástrico sea lento. Yo quiero que el carbohidrato entre rápido. Resulta que el píloro tiene un paso limitante que son 4 kilocalorías por minuto. Quiere decir que si yo doy más de 4 kilocalorías por minuto, se me demora en pasar ese vaciamiento gástrico. Por eso yo doy 15 gramos de glucosa o 15 gramos de carbohidrato simple, y sabemos que un gramo de carbohidrato produce ¿cuántas calorías? 4 calorías. Entonces 15 por 4 nos da 60. O sea que por eso le va a poner 15 minutos en pasar. Por eso antes de 15 minutos no vamos a tener una absorción de ese carbohidrato. Entonces el niño tiene hipoglucemia, agua con azúcar, 4 sobrecitos de azúcar en medio de su agua, ahí hay 15 gramos de carbohidrato. Y esperar 15 minutos. Y a los 15 minutos revisarle la glucometría nuevamente. Tiene que estar por encima de 5. Si no está por encima, darle otros 15 gramos de carbohidrato. Líquido, ojalá, porque el líquido lo toman rápido. Si lo damos sólido mientras lo mastican, una fruta, un banano, mientras lo mastican, lo tragan, pues se va a demorar mucho más en entrar. Y además la fruta tiene fibra y la fibra va a hacer más lento la absorción. Entonces, lo ideal es líquido, agua con azúcar o un jugo normal para corregir la hipoglucemia si no está vomitando. Y no es una bananita. No es una chocolatina porque tiene grasa. Ahora, si no tiene nada, y luego que tiene una chocolatina, pues toca. Y correr a buscar donde hay agua con azúcar en la parte de azúcar. El azúcar casi siempre consigue en todas partes. Inclusive yo digo, hasta una gaseosa normal, si es lo único que hay, esto es una emergencia. Pongan a decir, gaseosa no. No, si está en hipoglucemia, hay que sacar al paciente de hipoglucemia. Ya, lo que tenga es una emergencia. Okay, la última pregunta de mi parte es en esos pacientes con alteraciones en el grupo 1 que pues, son sintomáticos y pues, ya hablábamos un poco que la sintomatología no es patognomónica, no es un trastorno específico y la glucometría nos salen normales. ¿Hay algo que nos haga sospechar un poco de que si realmente es eso? ¿O es después de haber descartado otras cosas lo que nos lleva a sospechar la alteración en el grupo 1? Toca descartarlo, no hay nada que nos oriente. Toca descartarlo porque toca hacer función lumbar para poder hacer cuando usted descarte todas las demás posibilidades, es una hipoglucemia cetósica, vas a encontrar, sí, descarta todo, ya te toca función lumbar en un episodio de hipoglucemia. Cuando esté haciendo la hipoglucemia, hacer la función lumbar. Y ahí sería
digamos, diagnóstico si encontramos hipocondria. Y ellos responden bien a la infusión de dextrosa. Cuando hacen los suplementos, No funcionan bien, porque es que no les pasa la No les cosa que llega. ellos cuando quieren, no funciona. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna observación adicional? Bueno, todo muy claro, muchísimas gracias a todos, feliz y bendecido día. Muchas gracias. Buenas felicitaciones, muy bien. Gracias, Joana.